corazón es así, con el ápice hacia el lado izquierdo. Y hacia anterior. Y hacia anterior. La base. La base que se apoya en el diafragma, que es este de aquí, ¿no? La base es esta. Ah, la base. Acuérdense que esto es como un triángulo, ¿no? O sea, dame cuenta, esto es un triángulo. Ah, ya. Sí, la Vamos base. a tener un vértice que es el mismo ápice y vamos a tener una base. En la base es donde vamos a encontrar todo el afluente de los vasos, Sí, entonces. de los grandes ¿Digo la vasos. base? Entonces, bueno, tenemos. Entonces, aquí. espérate, ¿cuáles son las caras del corazón? Es una anterior, una posterior y una inferior. La inferior, ¿qué otro nombre recibe? Diafragmática. Porque se apoya en el en el diafragma. diafragma. Listo. Y la izquierda, Sí. ¿no? Izquierda. Y esta es la posterior. Posterior. Entonces, anterior o superior la pueden encontrar, ¿sí? Luego acá la inferior y la posterior. Dale. Entonces aquí en la parte posterior están las aurículas, las auricurillas, orejuelas, ¿no? Auriculillas, orejuelas. Orejuelas. Luego se ve aquí el tronco. ¿Qué son las auriculillas o las orejuelas? Las que permiten la expansión de las aurículas, ¿no? Entonces son una prolongación del mismo tejido de la aurícula, sino que simplemente vino, se unió y quedó superpuesta sobre la aurícula. Listo. Entonces luego está aquí el tronco arterial pulmonar que sale del lado derecho, del ventrículo derecho. Y por detrás está la aorta que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ya, ¿no? Ok. Entonces, espérate. Entonces dijimos que teníamos unas capas. ¿Cuál es la más externa? Pericardio. Pericardio. Entonces tenemos dos tipos de pericardio. El que logramos ver acá, ¿cuál va a ser? No, el fibroso. El más. El seroso. ¿Sí? Seroso, mira que tiene grasita. Entonces va a ser el seroso, que es el mismo visceral. Y el parietal habíamos dicho que parece como una bolsita. O sea, cuando tú vas a ir a un cadáver y ves el mediastino, tú vas a ver como una bolsita fibrosa. En cambio esto es seroso. Listo, dale. Entonces esa es la más externa. Luego vamos a tener una media que va a ser ¿cuál? El miocardio. El miocardio, que es pues esto, ¿no? Es el músculo propiamente dicho. ¿Qué podemos decir? Que el del lado izquierdo es más voluminoso, es más grueso que el del lado derecho, precisamente porque las estructuras que tiene que irrigar pues son mayores, entonces tiene que salir la sangre a una mayor presión. Listo. Y luego vamos a tener la interna, Endocardio. que va a ser el endocardio, que no lo vemos como tal acá porque habíamos dicho que son ¿qué? Células sanguíneas, entonces ya pues obviamente en este tipo de especímenes pues no está porque ya está muerto, pero hagan de cuenta que es un tapetico rojo, como yo siempre les digo, que está tapizando toda esa superficie interna. O sea que todo esto va a tener células sanguíneas internas y eso va a ser el endocardio. Listo. Luego está. Entonces tenemos 4 cavidades en corazón, que son las aurículas, dos aurículas y dos ventrículos. y dos ventrículos. Entonces aquí en la aurícula derecha está la válvula semilunar de la Semilunar, no. es que no se circunscribe. Entonces, No, esta sí es la semilunar, pero es que esta es la de la arteria pulmonar. Y ahí Pero no había estamos una- en las aurículas derecha e izquierda. Entonces, la aurícula derecha, ¿con quién la relacionamos? con la Búscate la aurícula derecha. Sí, es esta. ¿Segura? Sí. porque ¿Qué es está lo que bien me corazón. comunica la arteria pulmonar, el tronco arterial pulmonar con el corazón? El ventrículo. O sea, toda esta cavidad que ustedes ven acá grande va a ser Ventrículo. el ventrículo ¿qué? Derecho. Por lo tanto, arriba del ventrículo derecho encontraremos, lo que pasa es que el corte no lo permite, encontraremos la aurícula que estará acá. ¿Sí? Yo soy la La aurícula va a estar acá. ¿Dónde va a estar la aurícula? Pues miren, acá está. Este espacio sí va a ser aurícula. Y si usted ve este espacio, conecta con el ventrículo. Entonces, este espacio va a ser aurícula derecha y vamos a tener acá ventrículo derecho, ¿cierto? ¿Qué estructuras llegan a la aurícula derecha? La vena cava superior. Que es ¿Y esta. quién más?
y la vena cava, ¿Al sí, la vena ventrículo? cava inferior. La vena cava superior y la vena cava inferior. Bueno, superior e inferior. ¿Listo? Las dos tienen una entrada o permiten la entrada de la sangre desoxigenada a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo derecho por medio de qué válvula, mírenla acá, De la válvula tricúspide. de la válvula tricúspide, ¿cierto? De la válvula tricúspide. Eso es sangre que desoxigenada. Ahora, del ventrículo derecho pasa la sangre a la Pulmonar, arteria al pulmonar. tronco arterial pulmonar. ¿Listo? ¿Por medio de quién? Entonces acá sí vamos De a la encontrar la válvula. válvula semilunares, Semilunar. ¿sí? Que son estas, que es la misma válvula pulmonar en este caso, vean. Esta telita que se ve así. Válvula pulmonar. ¿Listo? Y pasar entonces al tronco arterial pulmonar, y este tronco arterial pulmonar se bifurca en dos. Entonces en una arteria derecha pulmonar y en una arteria pulmonar izquierda. Listo. La sangre viaja entonces desoxigenada, llega a los pulmones. En los pulmones se da el proceso de la hematosis. ¿Qué es hematosis? Que hay un intercambio gaseoso. La sangre pasa de estar rica en dióxido de carbono a tener ya oxígeno. Ese es el proceso de hematosis. Entonces, de los pulmones esa sangre ya oxigenada retorna ¿a dónde? Por las arterias venosas. Espérate. ¿Retorna a dónde? A la izquierda. A la aurícula izquierda. ¿Por medio de quiénes? De las arterias pulmonares. De las venas pulmonares. O sea, esta cavidad que está acá me está dando la entrada de las venas pulmonares, que son 4, ¿listo? Circulación menor. Ya ahorita lo dibujamos para que lo entiendan mejor, ¿listo? A ver si acá se ve la entrada. Bueno, acá se ve la entrada y por este huequito que ven ustedes acá, entran 2 venas derechas, 2 venas izquierdas, una superior y una inferior, una superior y una inferior. Ingresa ¿a dónde? A la aurícula Izquierda. mírenla acá. O sea, las aurículas no son tan grandes, miren mi dedito. Esa es la aurícula. Si logran verlo ahí. Esa es la aurícula. Ve, la aurícula. Y luego de la aurícula, miren que pasa al ventrículo izquierdo por medio de esta válvula. Que es la bicúspide. Que es la válvula bicúspide o mitral. Vean. ¿Y la sangre llega a dónde? Pues al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo yo siempre les digo, métanle el dedo, pero acá no me lo voy a mostrar. No, ahí están los cuerpos tendidos. Voy a entrar por la aorta para que vean mi dedo. Ah, sí. ¿Sí? Entonces la arteria aorta es la que me comunica con el ventrículo izquierdo. Entonces la sangre que está en el ventrículo izquierdo sale, es bombeada ¿por dónde? Por la arteria aorta. Y en la arteria aorta, si tú tomas ahí la imagen, se ve la válvula aórtica, ¿sí ves? Sí. Entonces mírenla desde acá. Ahí se ve la válvula aórtica.